conceptos están muy unidos, perímetro, área, ¿ya? El objetivo de la clase es comprender el concepto de área y la forma de calcularla en triángulos, cuadrados y rectángulos. Si bien es cierto, sobre todo en una diapositiva, ¿verdad? Colocamos las fórmulas para resolver, calcular el área de otras figuras geométricas. Bueno, pero fundamentalmente en esta clase nos vamos a remitir a cómo calcular el área en triángulos, cuadrados y rectángulos, ¿ya? Y dar algún tipo también de fundamento geométrico, especialmente en el área del triángulo, porque se calcula de esa forma, ¿ya? Como es mi costumbre, ¿verdad? Yo trato siempre de indicar más de alguna forma de resolver un ejercicio, ¿ya? De repente he escuchado, y está bien, ¿eh? Está bien, estamos en una sociedad libre, ¿verdad? Y eso es bueno. Algún tipo de, no de molestia, sino que como de incomodidad, porque yo hago eso. No, no que ustedes lo hayan dicho eso, por si acaso. Estoy diciendo así a nivel de mi pega, digamos, general. ¿Ya? Eh, Pucha, no es mejor que a los chicos les enseñe una forma nomás y así no los confunde. Es que puede ser, muchachos. Yo les puedo enseñar una manera nomás y listo. Y a ustedes aprenden de esa manera y punto. Vamos a la otra. Pero es que no, pues eso, para mi punto de vista, eso sería ir contra mis principios de vida. ¿Ya? En matemática, como muchas cosas de la vida en general, ¿verdad? No solamente en matemática, geometría, etc. Uno puede enfocar un problema, en este caso matemático, de distintas maneras. Y esas maneras son válidas, en la medida, ¿verdad? Una, que den con el resultado o con lo que yo estoy buscando, o la pregunta que me están haciendo, y al mismo tiempo si esas son producto de una enseñanza, de un aprendizaje. Claro. Porque de lo contrario, ¿verdad? Sería como empequeñecer el tema educativo. Por eso yo siempre trato por lo menos de decirle dos maneras de llegar al resultado. Ahora, ustedes tienen siempre, y también me lo han escuchado ya muchas veces, tiéndose, o siéntase mejor dicho, con la absoluta libertad después de elegir la forma que usted sintió que más aprendió o le sale más fácil, ¿ya? Por lo general, siempre mis preguntas son abiertas en ese aspecto. Usted elija, digamos, el sistema, ¿ya? A no mediar que en algún caso, en alguna materia, en algún contenido, en algún profesor, en alguna asignatura, ¿ya? Que queramos de verdad medir si se determinó tal forma específica, ya, se coloca ahí, ¿ya? Resolver tal ejercicio mediante tal. Pero si no es así, no. Usted tiene esa libertad de decisión, sobre todo en la modalidad de enseñanza de jóvenes y adultos, como que estamos en esta institución, el CIAPT, ¿ya? Así que le ratifico ese punto porque es bueno, ¿verdad?, saberlo, ¿ya? Bueno, ¿qué es el área de una figura geométrica? El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie, de una medida, medición, unidad de medición, todo eso. Si hablamos, cuando hablamos de perímetro, ¿verdad? Estábamos hablando de centímetros, metros, hacíamos, ¿te acuerdas las conversiones? Bastante interesante. De hecho, ahí hay un ejercicio que implica una conversión, que quiero con la ayuda de ustedes me ayudan para resolverlo. Porque allí con el tercer nivel básico de la noche, igual nos anduvimos cabeceando un poco en eso. No es tan difícil, pero te implica dar más pasos mentales, como digo yo. Bueno, esta medida de extensión, ¿verdad? Se expresa, ¿cierto? Como unidades de medida, también denominadas unidades de superficie, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener, ¿verdad? Ya una diferencia con las unidades de longitud, ¿verdad? En las unidades de superficie tienen un exponente. ¿Por qué? Porque la unidad de superficie, como sale ahí después, es bidimensional. Bidimensional, es decir, incluye dos dimensiones. El área es un concepto métrico que requiere la especificación de una longitud o una medida de longitud, ¿ya? Metros, centímetros, kilómetros. El área es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión de dos dimensiones. ¿Por qué escalar? Porque está planteada, ¿verdad? En una gradiente que puede aumentar, generalmente de manera proporcional. ¿Mm? En una superficie de perímetro rectangular, generalmente cuando aumente el ancho, después va a aumentar el largo, viceversa. Entonces, esa proporcionalidad, ¿verdad?, hace que se transforme en una magnitud métrica de tipo escalar. ¿Ya? El área es un espacio cerrado por un límite geométrico denominado perímetro. También pusimos en color
para destacar esta última definición, porque nos permite relacionar todavía de mejor forma el área de una figura. Es un espacio cerrado por un límite geométrico denominado perímetro. O podría ser, con otras palabras, ¿verdad? El área ya sería el espacio encerrado dentro de un perímetro. Estaría correcto. ¿Mm? Estaría correcto. Ahora, ¿qué diferencia existe entre área y superficie? Claro, porque superficie, ¿verdad? Se puede emplear como sinónimos de área, claro, ¿sí? Superficie. En realidad es bastante sutil la diferencia entre área y superficie. Tal vez la superficie se remite como a un espacio que puede tener resistencia real. Por ejemplo, la superficie de Chile. Ya, nuestro país tiene 2.006.626 kilómetros cuadrados, por ejemplo. Esa es la superficie total de Chile, incluyendo la Antártica. ¿Ya? Pero también podemos hablar de la superficie de la pantalla de un televisor. O sacar la superficie, por ejemplo, de la portada de un cuaderno. O de un cuadrado, como un ejercicio. O sea, la superficie puede ser real, puede ser concreta, pero también puede ser abstracta. En cambio, el área es más bien abstracta. Claro, también yo he escuchado área, ¿verdad? Como sinónimo, ¿no es cierto?, de el área urbana, ¿ya? Como decir, el espacio, ¿verdad?, que existe dentro de la ciudad. Este es el área urbana de la ciudad, por ejemplo. Pero que en lo general, área, tal cual, es un concepto más bien abstracto de tipo geométrico. En cambio, superficie puede ser eso, pero además el concepto de superficie se aplica, ¿verdad?, a un hecho más concreto, más real. Y también superficie, de ahí viene el término superficial, es como lo que primero está a la vista desde la mirada de uno, por ejemplo. No sé, por la superficie del suelo, ya la superficie de la mesa. Eso es lo que está por encima. Lo primero se ve a los humanos es también superficie. Ahí entra una diferencia, ¿ya? Y ahí tenemos ya, anticipando, ¿verdad? Tenemos figuras geométricas con sus distintas formas de calcular el área. Como dijimos en esta clase, nos vamos a remitir fundamentalmente a las tres primeras. El área del cuadrado, el área del rectángulo y el área del triángulo. ¿Ya? Ahí después tenemos el área del círculo, del rombo, del trapezoide, del pentágono, del hexágono, con sus distintas fórmulas. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, yo diría que el caso más simple para enfrentar, ¿verdad?, el área, o cómo calcular el área, sería a partir del cuadrado, ¿no es cierto? Si yo tengo acá, por ejemplo, vamos a darle un valor. Yo tengo acá 8, ya, 8 centímetros. 8 centímetros. Ya, yo con ese valor, solo con ese valor, que me quedó feo el 8, ya, pero ahí es 18. Con ese valor, ¿verdad? Yo sé cuánto mide el área, o puedo calcular, mejor dicho, y cuánto mide el perímetro, ¿ya? Porque mire, área está que utilizamos esa fórmula, ¿no es cierto? Área. Entonces, si yo sé que el lado vale 8, el lado vale 8, cada lado vale 8, ¿ya? ¿Cuánto sería ahí el valor del área? Si el lado vale 8, sería 8 por 8, ¿no es cierto? 8 por 8. Ya, ¿y eso cuánto me da? Por tabla del 8, ¿cuánto sale eso? 8 por 8, 64, ¿ya? 64, ya, y aquí está la diferencia, importante. 64 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces uno puede razonar de la siguiente forma. ¿Ya? 8 por 8, 64. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Sin este 2 ahí, estaríamos hablando de centímetros lineales. ¿Ya? Y también, como dije, de hecho, por eso vamos a hacer constantemente referencia al perímetro, ¿verdad? Que también, a partir de ese dato, yo también calculo el perímetro, porque el cuadrado te lo permite, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque, ¿verdad? Perímetro de un cuadrado sería lado por 4, o lado más lado más lado más lado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lado por 4 sería 32. 32. A partir de la medida que yo asigné. Ya, centímetro, centímetro nomás, no centímetro cuadrado. El perímetro, muchachos y muchachas, siempre
son centímetros lineales, sin exponente. En cambio, el área es centímetro cuadrado. Ahí lleva un 2 arriba de la unidad de medida. ¿Por qué? Porque estamos hablando del área de 2 dimensiones. Más adelante, cuando veamos volúmenes, ya ahí es verdad, nos vamos a abocar, ¿no es cierto?, a un concepto tridimensional. Tridimensional, es decir, 3 dimensiones: ancho, largo, alto. Aquí nos vamos a quedar con 2 metros tanto, ¿ya? Ya, ese es el cuadrado. Después vamos a hacer varios más ejemplos, ¿va? Acá tenemos, ¿no es cierto?, el área, ¿verdad?, equivale a base por altura. Base por altura. Entonces, así tenemos también valores. 9, coloquemos aquí, el largo aquí sería 9 centímetros. ¿Ya? Y el ancho, digamos, en 6. 6. Ojo, acá en el rectángulo te tienen que dar las 2 dimensiones. A menos que te den por ejemplo, yo lo vi por ahí en un ejercicio, ¿eh?, te den el perímetro y te den una de las dimensiones. Ya, ahí uno puede llegar a la tercera información o tercer dato a partir de 2 datos conocidos, ¿ya? Que te den el perímetro y a lo mejor uno de sus lados, el valor. Y ahí yo puedo sacar el otro lado. Acuérdense que el rectángulo, ¿verdad?, tiene 2 pares de lados iguales. ¿Ya? Pero con estos datos que puse aquí recién, ¿cómo lo haríamos? Entonces sería área, ¿ya? Área es igual a base por la altura o lado por lado, ¿ya? Porque se considera una de estas es la base, otra es la altura. Ya. ¿Y cuánto sería ahí? 9 por 6. 9 por 6. ¿Y cuánto es 9 por 6? 9 por 6. ¿Cuánto es? Por tabla del 9, muchachos, o del 6. 9 por 1, 9. 9 por 2. ¿Cuánto es 9 por 6, pues, muchachos? Nadie. 54. 54, muy bien, pues gracias. 54. ¿Ya? 54 centímetros cuadrados. ¿Ya? Es que es importante, por eso estoy insistiendo, es importante el numerito aquí, cuadrados. ¿Ya? Es sumamente importante eso. Ya, estamos calculando área, pero para que no nos olvidemos de los otros, calculemos el perímetro de eso. Calculémoslo acá. Ya, ustedes se acordarán, ¿verdad? Porque también insistimos bastante en ese aspecto. Yo tengo 2 maneras de calcular el perímetro. Sumo sus 4 lados del rectángulo. 9 más 9 más 6 más 6, ¿no es cierto? Pero también apliquemos la fórmula, ¿verdad? 2 veces largo más ancho. ¿Ya? Largo más ancho, 2 veces. Ya, entonces, ¿cierto? Digo lo siguiente. Ya, digo lo siguiente. Perímetro es igual a... Ya, ¿cuánto es 9 más 6? ¿Cuánto es 9 más 6? 15. 15. ¿Y 15 por 2? ¿Cuánto es el doble? 30. Eso, muy bien, 30. 30. ¿Ya? 30, aquí centímetros. No pongo un 2 ahí porque estaría malo. ¿Ya? Entonces, ¿ves? Con esos valores que lo acabo de yo colocar, ¿no es cierto? Para que podamos trabajar ahí, saqué el área y sacamos, mejor dicho, el perímetro. Recuerden que al ser lados distintos, 2 pares cada uno, ¿verdad? De lados distintos, necesitamos más de un dato. Necesitamos más de un dato. ¿Eh? Ya, vamos al triángulo. Ya. La fórmula dice base por altura dividido por 2. Después vamos a ver por qué es dividido por 2. Pero queremos mechar tanto con esa fórmula. Base por altura dividido por 2. Ojo, en muchos textos el concepto de altura se pone H.
H. ¿Ya? De hecho, no se pone A, H. Fundamentalmente, la letra H minúscula quiere decir la altura. Recuerden que en términos geométricos, tanto un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, eso también tiene altura, aunque sean planos. ¿Eh? La altura se define como la línea perpendicular de un vértice a su lado opuesto. Y aquí vamos a seleccionar como altura esto. Disculpe si me queda un poquito chueca porque mi pulso no es el mejor. Ya, ahí, esa sería la altura de este vértice a su lado opuesto. El cuadrado, el rectángulo y el triángulo también tienen altura. La altura, ¿verdad?, de un cuadrado sería uno de sus lados nomás. ¿Ya? La altura de un rectángulo también es uno de sus lados. De hecho, por ejemplo, un rectángulo puede tener dos alturas, porque tanto el largo como el ancho pueden ser alturas también, desde el punto de vista geométrico también. Ya, en este caso del triángulo, asignémosle valores. ¿Cierto? Yo tengo acá, a la altura le voy a poner 10 centímetros. Repito, estos son valores asignados por mí. De forma arbitraria para que nos permita ejercitar. Y acá coloquémosle, para no repetirme, 9, aunque no me lo puse ahí, bueno, no importa, 9. ¿Ya? 9 centímetros. Que a mí siempre me gusta dar ejemplos que tengan cierta proporción con lo que están viendo. Aquí yo puedo haber puesto 3 centímetros, claro, pero es que este lado no es tanto más corto que este otro, ¿ya? Ya, coloquémosle 9. Apliquemos la fórmula. El área del triángulo, ¿verdad?, sería base por altura dividido por 2. Ya, aquí como es fórmula nueva, pongamos todos sus valores. La base dijimos 9. ¿Ya? 9. Altura, pongamos ahí 10. ¿Ya? Y ese resultado dividido, ¿ya?, dividido por 2. Partido, también decíamos en mi época. La altura partido por 2 era una fórmula automática, que uno sabía mecánicamente incluso. Y esto resolvámoslo mentalmente. ¿Cuánto es 9 por 10? 9 por 10, muchachos, ¿cuánto es? 90. 90, muy bien. Ya, 90. ¿Y la mitad de 90? ¿Cuánto es 90 dividido por 2? 90 dividido por 2, muchachos. 45, muy bien. Yo le iba a dar justo el ejemplo del fútbol. El partido total del fútbol son 90 minutos, ¿verdad? Y se divide en 2 tiempos 45, ¿cierto? Ya, en este caso, centímetros. Ya, pero ojo, centímetros cuadrados. ¿Por qué estamos hablando de centímetros cuadrados? Porque el área toma en cuenta, considera mínimo 2 dimensiones. ¿Ya? Que son el ancho y el alto. Entonces, por eso es cuadrado. ¿Ya? Por el momento no nos vamos a remitir a las otras figuras, pero le dejamos igual esas fórmulas. Ya del diámetro, ¿verdad? Supongamos, ¿cómo se calcula el área del rombo? ¿Ya? Aquí te plantea 2 diámetros. Diámetro, o sea, mejor, 2 diagonales. ¿Ya? Una, 2, multiplicada esas diagonales, ¿verdad? Dividido por 2. ¿Mm? El área del rombo. ¿Se dan cuenta? Ya, tal vez el área más fácil, más amigable, digamos, cómo calcularla, sería el área del cuadrado. Dice, el área de un cuadrado se calcula a partir de uno de sus lados. Es el producto de la base por la altura del cuadrado, ya que al ser ambas iguales, el área será un lado al cuadrado, ¿ya? O un lado multiplicado por sí mismo, ¿no es cierto? Claro, porque en el caso del cuadrado, y solamente será en este caso, tanto la base y la altura es lo mismo. Ya. Aprovechemos los valores que están ahí. ¿Ya? Entonces, entre paréntesis, ahí dice área lado por lado, pero por lo general, en los textos de matemáticas, de geometría específicamente, ellos plantean así, a al cuadrado, porque la a minúscula representa un lado del cuadrado. ¿Ya? Entonces, el área de un cuadrado se coloca convencionalmente, es decir, por costumbre matemática, geométrica en este caso,
lado por lado o lado por sí mismo, ¿verdad? O a al cuadrado, o lado al cuadrado. Todo es lo mismo. Todo es numéricamente lo mismo, son distintas formas de representar nomás. Generalmente no se ve esto de lado por lado, ¿ah? Generalmente no se ve. Pero sepan lo que en el fondo es lo mismo, dicho de otra forma, ¿ah? Ya, entonces apliquemos acá, ¿no es cierto? La fórmula de acuerdo a los valores que están en la figura. Entonces yo tengo acá 5 centímetros, que vale cada uno de sus lados. Ya, 5 centímetros. Pero esto es al cuadrado. Hagamos el proceso completo, pensando que tenemos tiempo, mira. Esto al cuadrado, un 2 allá arribita. ¿Y cómo se expresa numéricamente esto? Que sea al cuadrado. Yo digo 5 al cuadrado es 5 por 5, ¿no es cierto? Ya, ¿y cuánto es 5 por 5? ¿Cuánto es 5 por 5? 25. 25. 25. Muchas gracias a ambas. 25. O yo podría decir al revés si quiero. La raíz cuadrada de 25, que nos vamos a meter más adelante en ese tema, es 5, ¿verdad? La raíz cuadrada es todo número multiplicado por sí mismo que me dé otro número. La raíz cuadrada de 81 es 9, de 64 es 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64. 9 por 9 es 81. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. De 36, 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36. Así, ¿ya? Ya. Y aquí, centímetros al cuadrado, centímetro cuadrado. Sí, es como obvio, ¿ah? De verdad es como obvio. Centímetro al cuadrado, centímetro cuadrado. Ya. Y no nos olvidemos de nuestro amigo perímetro. Recuerden, ¿verdad?, que el perímetro, en el caso de un cuadrado, es 4A o 4L. Bueno, hagamos la misma jerga que dijimos con letra A. 4A. Ya más que ahí dice Arames, ¿no? Entonces, perímetro, en el fondo, es calcular el valor de A por 4. Ya. ¿Y cuánto me da ahí? ¿Cuánto me da ahí? 5 por 4, ¿cuánto es? 20. 20. Muy bien, pues. 20 centímetros. ¿Ya? 20 centímetros. ¿Por qué 20 centímetros? ¿Verdad? Porque estamos hablando de centímetros lineales. Para que se hagan una idea, tratando, ¿verdad?, de demostrar geométricamente, incluso empíricamente eso. Con un alambre hiciéramos un cuadrado. Un alambre, ¿verdad? Puede ser este material que se hace a los clips. Lo doblamos convenientemente, ¿verdad? Y hacemos un cuadrado de alambre. Es como si tomáramos, pues, ese mismo cuadrado de alambre y lo abriéramos y lo estiráramos. Ya nos queda como un segmento, ¿no? ¿Verdad? Está mal dicho una recta, muchachos. Yo por ahí en un video me di cuenta y dije recta, no, pero no es recta porque el perímetro es finito, ¿ya? Es un segmento en el fondo, ¿ya? La recta es infinita, ¿ya? Entonces, por eso es que es centímetro lineal. Porque si tomamos, por ejemplo, hacemos este mismo cuadrado de alambre, lo hacemos de 5 centímetros cada lado, y después tomamos, lo estiramos y tomamos una regla y lo medimos, nos tiene que dar 20 centímetros. APP, porque generalmente va a ver, como uno lo está haciendo así manualmente, disculpen que corrí la mesa, como uno lo está haciendo manualmente, siempre hay una pequeña diferencia, pero no es relevante para el concepto que estamos pasando, ¿ya? Por eso que el perímetro es centímetro lineal y por eso que el área es centímetro cuadrado. U otra forma de comprobarlo, si se quiere un tanto improcedente o a lo mejor redundante, más que improcedente. Ya, tenemos una mesa, ¿no es cierto? Yo en este momento tengo mi computador en la cabecera de una mesa rectangular. Ya, saco todas las sillas y por fuera de la mesa, obviamente no puede ser por dentro porque sería muy complicado subirme arriba, ¿cierto? Sobre todo con mi peso y mi edad. Me pongo a caminar pegado al borde de la mesa y doy la vuelta completa a la mesa.
Lo que estoy haciendo, en el fondo, es recorrer el perímetro. El perímetro. Y si yo tomo una wincha de medir y mido, ¿verdad?, los 4 lados de la mesa, esa es la distancia que yo recorro. Y para completar el ejemplo, después que hago eso, tomo, ¿verdad?, la wincha y la lanzo en línea recta hacia adelante. Sería interesante saber hasta qué parte del patio de la casa, por ejemplo, o dentro de la vivienda uno podría llegar, a partir del perímetro que midió. Acá pues, es bastante interesante eso. De las cosas que se perder tiempo en eso. No, pero es que, claro, desde el punto de vista práctico, a lo mejor usted tiene más cosas más urgentes que hacer en su casa que está haciendo eso. Pero es una forma teórico-mental y práctica en este caso de comprobar que el perímetro, ¿verdad?, es una distancia equivalente, ¿verdad?, a una línea recta lanzada hacia adelante de uno, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces les dejo esa idea. A eso no se sorprende. Ya. El área del rectángulo es igual a la base por la altura. Base por altura. ¿Ya? Es decir, lado mayor por el lado menor. En muchas fórmulas encontraremos como a la altura se le denomina h y a la base b. Generalmente h es la letra que se designa a la altura. ¿Ya? Entonces, aquí solamente tenemos letra, no tenemos número, ¿verdad? Pero coloquémoslo. Ya, por ejemplo, a la altura, coloquémosle acá 12 centímetros. Este lado de acá, el lado más chico, si ustedes quieren, 12 centímetros. Ya, y la base, que se ve más largo, ¿verdad?, sería 18 centímetros. Repito, valores que yo estoy eligiendo basándome un poco en lo que yo veo ahí, ¿ya? No tiene por qué ser así. Incluso podríamos contar los cuadraditos. Mira, eso podríamos haber hecho, ya lo hicimos, ya, pero bueno, podemos contar los cuadraditos y a cada cuadradito le asignado un valor. Ya, pero no importa. Si el tema es cómo calcular el área. Ya. ¿Saben qué más? No, hagamos eso. No. Disculpen, televisión en vivo, como dicen en la tele. Ya. Y no son centímetros. Ya, disculpen que corrija, que sea tan artesanal, pero es que me sirve para lo que estoy hablando. Ya, coloquemos en milímetros. Ya. Por ejemplo, la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, se les juro que fue coincidencia. Ya, 12 milímetros, que cambiamos la medida así. Ahora, si hay 18 para acá, ahí sí que me empieza a dar miedo. ¿Cómo atinarle tanto? Es que de verdad, muchachos, yo no me conté los que habían 12, dije 12 por decir. Se lo juro que es cierto. Ya. Veamos los cuadraditos que están hacia el lado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Disculpe que me ría. Muchachos, se los juro que coloqué esos números por ponerlos. No los conté antes. Que fue absoluta una coincidencia. Yo puse 12 y 18 por poner ahí nomás. ¿Ya? Y fueron efectivamente 12 y 18. Disculpa que me ría de esta forma, pero es que de verdad no, en ningún momento los conté. Yo había puesto 12 y 18, ustedes son testigos. Está el video. Esa misma habilidad podría tener de sacarme el quino. ¿Ya? ¿Se imaginan? Ya, como ustedes son mi curso y descubrí esto aquí con ustedes, algo les va a tocar si me saco el quino. ¿Eh? Yo no conté los cuadraditos. Esos números se los puse por poner. Y justo eran 12 y 18. Ya, bueno, dejemos la anécdota del lado. ¿Ya? Me dio hasta como que me da como susto, fíjense. Como justo atinarle a los dos. Ya, entonces, base por altura. Ya, dijimos milímetros. Ya, entonces, la base 18. Es que hoy día yo me levanté a las 7 de la mañana a contar todos los cuadritos. Ya, y la altura 12. Ya, entonces eso calculémoslo. Aquí les voy a enseñar un truquito. Ya, por ejemplo, acá, 18 por 12. ¿Cierto? 8 por 2, 10. No, pues como que 10. 16. 2 por 8, 16. 1. 2 por 1, 2 y una 3, ¿no es cierto? 3. Y acá 12.
coloco el 18, perdón. 18 al tiro porque el 1, ¿verdad? Me queda el mismo número, ¿no es verdad? Ya, sumo. A ver, compruébalo. 2 por 8, 16, 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Y aquí 18. ¿Por qué? Porque 18 por 1, 18. Ya, entonces 6, 8, 3, 11, 1, 2. Ya, entonces 216, ya, ojo, milímetros cuadrados. 216 milímetros cuadrados. No lo voy a hacer porque ya no sería suerte, sino que sería cálculo matemático. Si uno contara cada uno de estos cuadraditos aquí, si nos tomáramos ese tiempo en hacerlo, tendría que haber 216 milímetros cuadrados. Ese es el área. Porque qué es lo que me está diciendo el concepto de área con milímetros cuadrados? Que si yo, por ejemplo, digo que una figura tiene 8 centímetros cuadrados, quiere decir que su interior yo la puedo dividir en 8 cuadraditos, cuyo cada lado sería 1 centímetro. Entonces, con el mismo criterio, si aquí contáramos cada uno de estos cuadrados, tendrían que darnos 216 milímetros cuadrados. ¿Ya? A partir de los valores que ahí calculamos. ¿Ya? ¿Se entiende? Resumido, ¿verdad? La base es 18, la altura es 12. Por fórmula, base por altura. Lo calculamos, ¿verdad? Ahí, esto me da 216 milímetros cuadrados. Ese es el área. ¿A qué equivale? A que este rectángulo se divide en 216 cuadritos chiquititos. Cada uno de ellos, su lado, mide 1 milímetro. ¿Ya? Profesor, disculpe, no entendí de dónde salió el 36. Ya. Entonces acá yo multiplico 18 por 12, ¿no es cierto? Entonces, 2 por 8, 16. ¿No es cierto? 2 por 8, 16. Reservo una. ¿Ya? 2 por una, 2 y una 3. ¿Ya? Cuando yo digo 18 por 2, ¿se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Claro. Es la multiplicación. Ah, el truco, a ver, 18 por 12, a ver si me resulta. Aquí me voy a arriesgar a que no me resulte. Si no me resulta, olvídenlo. Que digo, ¿ya? Claro, 2 por 8, 16. Una, ¿ya? 2 por una 2 y una 3, ¿ya? Ya es sumo. 6, 8 y 3, 11, una 2. Claro, yo busquemos para, como ahí tengo estos dos 1 acá, yo por ejemplo puedo multiplicar el 2 y lo coloco corriéndome un lugar hacia la derecha, así, ¿ven? 2 por 8, 16, lo coloco ahí. Una, 2 por una 2 y una 3. Y después sumo hacia abajo. Y me da lo mismo. Este es un pequeño truco, una abreviatura, a mí me da lo mismo. ¿Ya? Practiquen eso, así como curiosidad matemática. Cuando está el uno aquí, ¿ya? Multiplican el primero y se corren un lugar hacia la derecha y después suman hacia abajo. Y tienen que igual si lo hacen de forma normal. Es un pequeño truquito de la multiplicación, ¿ya? Ya. Ya, esta diapositiva es importante porque te fundamenta por qué es partido por dos el área del triángulo. Ya, antecedentes. Como norma general, podemos decir que todo cuadrilátero puede ser dividido en dos triángulos iguales. O dicho de otra forma, todo triángulo es la mitad de un cuadrilátero. Ya sea este un cuadrado, un rectángulo, un rombo y o un romboide. Es decir, un triángulo, cualquiera sea su dimensión, si lo pegamos, si lo adyacemos, si lo pegamos junto a, eso, adyacer, ¿no es cierto? A otro triángulo igual, me da un cuadrilátero. O dicho de otra manera, todo cuadrilátero, todo, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide,
todo, se puede dividir en dos triángulos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadrado, ¿verdad? Tiramos una diagonal acá. Puede ser al revés, da lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos queda? Dos triángulos iguales, ¿no es verdad? Traten de fijar su mente solamente en el triángulo, el que está abajo. No tomen el otro triángulo. ¿Te das cuenta? Traten de obviarnos, ¿verdad?, el triángulo de arriba. Hagan lo mismo al revés. Son dos triángulos iguales. Ya, veamos eso mismo con el rectángulo. Si lanzamos una diagonal, ¿verdad? Tenemos que nos resulta dos triángulos iguales. Incluso si lanzamos otra tendríamos tres, o sea, cuatro triángulos iguales. Pero para el efecto de la fórmula, lleguemos a la base, que son un cuadrado, un cuadrilátero en general, es divisible en dos triángulos iguales. O dos triángulos iguales dan como resultado un cuadrado o un cuadrilátero. Ya, en el caso del rombo, miren, fijen su vista en este triángulo. Y después por una de sus bases, adhiéranle un triángulo igual. Me da un rombo. Si uno gira, me voy a girar el computador así, si uno lo hace así, estoy viendo un rombo, ¿no? Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque por ese motivo es que el área del triángulo es base por altura dividido por 2. Esa es la razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el triángulo forma parte, mejor dicho, cabe 2 veces en un cuadrilátero. Todo triángulo cabe 2 veces en un cuadrilátero. Ese motivo que es porque es partido por 2. ¿Ya? Y aquí lo vamos a mostrar con la ayuda de ustedes. Y aquí tenemos esta conversión que es bastante interesante, ¿eh? que nos va a implicar, ¿verdad? Esta también, digamos, ambas. Con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer más ratito. Ya, por ejemplo, el área del triángulo, del rectángulo, ya, es tanto. Y no sale la cantidad acá. Pero yo lo puedo sacar por fórmula, no lo puedo sacar relativamente rápido. Digo yo, 4 centímetros por 6 centímetros, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da aquí? 4 por 6. ¿Cuánto es esto? 24. 24, muy bien, muchas gracias. 24. Ya. ¿Cuánto es la mitad de 24? 12. 12. Perfecto. Ya, pues con eso ya tenemos el área del triángulo, sin hacer más cálculos. Porque el área de cada triángulo, esta, es 12. Como acá son menos cuadraditos, contemos los cuadraditos de adentro. Tendría que ser 24. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Así que se comprueba, ¿verdad?, que en el fondo decir 24 centímetros cuadrados es que podemos dividir ese rectángulo en 24 cuadraditos de 1 centímetro cada uno. Ya. Acá, en el caso del área del triángulo, como esta diagonal parte los cuadraditos, no es tan fácil, ¿verdad?, concluir, ¿no es cierto?, que son 12. ¿Ya? Porque habría que sumar, ¿verdad?, espacialmente este pequeño triángulo con este de acá, y no, capaz que no llegaríamos a la conclusión que nos convence tan fácil que aquí hay 12 cuadraditos, ¿ya? Pero como atracción numérica sí que lo hay. ¿Ya? Si uno toma, por ejemplo, las figuras geométricas chicas que están dentro del triángulo, podríamos formar también 12 cuadrados, ¿verdad?, de 1 centímetro por cada lado. Aunque ahí confieso que no es tan simple porque como que uno naturalmente no llega a esa conclusión, porque este triángulo de aquí habría que sumárselo a este de acá y formar. Y a lo mejor no sería tan simple hacerlo en términos prácticos, ¿eh?, como contar, ¿verdad?, 24 cuadrados. Es mucho más simple. Ya, pero sepan lo que, desde el punto de vista de la definición, aquí adentro de este triángulo, ¿verdad?, hay 12 cuadrados, ¿verdad?, de 1 centímetro por cada lado. ¿Ya? Bueno, esto es lo que digo yo que es bastante interesante, porque miren, aunque este último es más complejo, ¿eh?, pero no es insacable, lo podemos sacar.
Ya más por último como un desafío. Ya tengo este cuadrado, este rectángulo, perdón, ¿cierto? Este. Y adentro un triángulo. Ya, la base de ambos, ¿verdad? Tanto del triángulo como del cuadrado, ¿verdad? Del rectángulo, perdón, sería 44. 44, ¿no es cierto? La altura, 39. Coloquémoslo aquí, 39. Ya, porque si de ahí hay 39, ese valor también es acá, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque es lo mismo. Ya. ¿Cuál sería primero el área del rectángulo con esos datos? ¿No es verdad? Entonces yo digo 44 por 39. Eso me da 1716. Coloquemos al ladito porque vamos a colocar el área del triángulo, ¿ya? 1716. Esa área sería del rectángulo completo. 1716. Ya. Pero ocurre que no en línea punteada, sino que en línea más recta, más continua, ¿verdad? Tenemos este triángulo. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos esa área? 1716 dividido por 2. Y eso me da 858. 858 milímetros cuadrados. ¿Se entiende? Lo repito. ¿Ya? Acá tenemos un rectángulo y en su interior tenemos un triángulo. El área, no el área, perdón, la base de ambos es 44 milímetros, por eso pusimos ahí 44. La altura, que puede ser la altura tanto del triángulo que está dentro como del rectángulo, ¿verdad? Es 39. ¿Por qué 39? Porque si ustedes se fijan, este segmento que está acá es igual a este que está acá. Por lo tanto, aquí también podríamos, coloquémoslo, 39. Ya, con esos datos, yo puedo inmediatamente, si quiero sacar el área del triángulo, de inmediato. Pero primero saquemos el área del rectángulo. ¿Qué hago? Multiplico 44 por 39. ¿Ya? Lo hacemos para comprobarlo, ¿verdad? 44 por 39. 1716. Es el área de esto. ¿Ya? Ya. El área, ¿verdad? Del rectángulo. 1716 milímetros cuadrados. ¿Ah? Milímetros por coloquemos acá. A mí siempre me gusta poner la unidad como corresponde. ¿eh? Aunque me demore un poquitito más. Milímetros cuadrados. Ahora, el área del triángulo que está dentro es la mitad de eso. Por tanto, divido eso por 2 y me da esto. 858 también milímetros cuadrados. ¿Ya? Perfecto. Veamos el ejercicio que está al medio ahí. Ya tiene que hacer una pequeña salvedad. Hay que hacer una conversión. Una conversión. Porque ¿cuánto mide la base? La base. Hay dos formas. Uno, convertir de inmediato o que yo finalmente convierto al final. Pero como sale ahí en milímetros al tiro, convertamos de inmediato. Ya. La base son 4 milímetros, ¿verdad? No, pero no 4 milímetros, son 4 centímetros. Ya. ¿Cuántos milímetros, perdón, tiene un centímetro? ¿Cierto? Un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? Un centímetro tiene 100 milímetros, ¿no es verdad? ¿Por qué motivo? Porque un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto, un centímetro tiene 100 milímetros. Ya, entonces convertamos de inmediato. 4 centímetros equivale a 400 milímetros, haciendo esa tabla de conversión. La altura, 3 centímetros. Pero como dijimos acá, que un centímetro tiene 100 milímetros, por lo tanto, aquí sería 300 milímetros. El área del triángulo, multiplico, ¿verdad? Base por altura partido por 2. Hagámoslo en milímetros de inmediato, ¿no es cierto? 400 por 300 me da 120.000, ¿ya? Bueno, 120.000 milímetros cuadrados, ¿cierto? Y ahí sería abajo 120.000 con esos valores.
Convertido, pasando todo a milímetros. Perfecto. ¿Eh? ¿Se entendió lo que hicimos? Ya, aquí los datos me los dan en centímetros. Pero tengo que calcular, a partir de la tabla de conversión, yo digo que 1 centímetro equivale a 100 milímetros. Por lo tanto, 4 centímetros equivale a 400 milímetros. 3 centímetros de la altura equivale a 300 milímetros. ¿Listo? Ya. Multiplico primero la base, 400. 400. Por la altura, 300. Eso me da 120.000. Ya, pero hay que dividir esto por 2. Ya, y 120.000 dividido por 2, ya, esa es la respuesta. 60.000 centímetros. Milímetros, perdón. Milímetros cuadrados. Ya, ¿se entiende? Convertimos estos primeros centímetros a milímetros, estos centímetros a milímetros, multipliqué y dividí por 2. Y me dio eso. ¿Ya? Ya. Esto es más complejo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque los datos me lo dan en decímetros. Entonces aquí tenemos que hacer como una suerte de doble conversión. Ya. Entonces, ¿cuántos decímetros, o mejor dicho, cuántos decímetros tiene un metro? Un metro, ¿verdad? Tiene 10 decímetros, ¿no es cierto? Un metro yo lo puedo dividir en 10 decímetros. Ya. Y al mismo tiempo yo sé que un metro equivale a 1000 milímetros. ¿No es verdad? Un metro equivale a 1000 milímetros. Por lo tanto, si 10 decímetros son iguales a un metro y 1000 milímetros es igual a un metro, yo puedo decir que 10 decímetros son igual a 1000 milímetros, ¿no es verdad? Por el término en común, que sería el metro. Ya. 10 decímetros equivalen a 1000 milímetros. Por lo tanto, un decímetro, yo estoy haciendo todo este desarrollo más largo para que se entienda la conversión, ¿pa? Un decímetro equivale a 100 milímetros. Le quito un cero cada uno. Y aquí ya puedo convertir sin problema. Ya, entonces, 12 decímetros son 120 milímetros. ¿Verdad? Porque 12 por 10, 120. No, pues 1200, perdón. 1200. ¿Ya? 8 decímetros son 800 milímetros. ¿Ya? Y el área de ese triángulo sería 1200 por 800 dividido por 2. ¿Ya? Respuesta, 480 mil milímetros cuadrados. Ya, comprobemos. Es decir, 1200 por 800. ¿Ya? Eso me da 960.000 milímetros. Dividido por 2, 480. ¿Ya? Ya, esto era más largo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicimos acá? Primero, dijimos que un metro equivale a 10 decímetros. Y al mismo tiempo, un metro equivale a 1000 milímetros. Por lo tanto, tenemos este término en común. Yo puedo decir, por lógica, que 10 decímetros equivale a 1000 milímetros. ¿Cómo llego a este 1? Ya, quito un 0 a cada lado. 1, borro aquí 1, borro 1 acá. Entonces, un decímetro equivale a 100 milímetros. Y aquí yo ya puedo convertir. ¿Ves? Ahora, si usted, por ejemplo, utiliza la escalita que vimos en clase anterior, a lo mejor es más rápido.
la vamos multiplicando por el número de peldaños. Pero esa es la comprobación matemática de lo que estamos hablando. Convertir tanto el decímetro y el milímetro, lo convertí a metros, hice la equivalencia y después hice la equivalencia, ¿verdad? Primero a metros y después a decímetros. Es decir, ¿cuántos decímetros tiene un milímetro? No se preocupen que esto es una ejercitación, ¿verdad? Para las conversiones. No todos los ejercicios van a ser tan largos como este, ¿ya? Pero para que se entienda. Para que se entienda. Ya, se dan cuenta aquí los valores son todos más chicos. Por ejemplo, elijamos este. Ya, el área. El área, ¿verdad?, del triángulo. Entonces yo digo, área del triángulo, eso es lo grande, no importa mejor. Área, ¿verdad? Dijimos que era la base por la altura, base por la altura, dividido por 2. ¿Ya? Área es igual a... ¿Cuál es la base? 8. La altura, 2. 2 centímetros. ¿Eh? Al final le colocamos la medida, 2. Y eso dividido por 2. Incluso aquí yo puedo abreviar. Aquí yo puedo abreviar sin hacer la operación. Lo que hago yo aquí. Tacho el 2 y tacho el 2. Y me queda 8 nomás. 8 centímetros. O si quiere, hagámoslo con la multiplicación y división. 8 por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. ¿Ves que es lo mismo? Aquí taché estos 2 y me quedo al tiro 8. Ya. Hagamos este otro que está acá. Hagámoslo por aquí. El área del triángulo. Entonces, ya no voy a colocar la fórmula porque está puesta. Entonces yo digo que área es igual a 16, ¿cierto? Por 7. Vamos a hacerlo como un más, ¿no? No quiero dejar cosas que se puede prestar a confusión. Ahí. Ya. Eso. Debe ser más fuerte. Por 7. ¿Ya? Entonces el área es 16 por 7. 6 por 7, 42. 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. 11. De nuevo, 7 por 6, 42. Reservo 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. 11 centímetros cuadrados. 112, perdón, centímetros cuadrados. ¿Ya? Y así, en todas. Esta que está aquí, que se ve, por ejemplo, una altura externa, es lo mismo. Multiplique 12 por 9, te da un valor y eso divídelo por 2. Acá, 8 por 19 y ese resultado divídalo por 2. 3 por 4 y ese resultado divídalo por 2. Y inexorablemente siempre le va a dar el área del triángulo. Base por altura partido por 2. Ya, estos ejercicios estuvimos ahí pensando si lo incluíamos o no, porque te están pidiendo el perímetro de los 4, ¿eh? No el área, el perímetro. Pero podemos complementar sacando el área. Dice, miren, el perímetro de un cuadrado del lado 9 es, entonces yo sé que el perímetro, ¿verdad?, es igual a 4a, o lado por 4. Entonces esto sería 36, ¿no es cierto? 36. ¿Por qué? Porque un cuadrado tiene 4 lados y como cada lado, en este caso, vale 9, 9 por 4, 36. Ese es el perímetro. Ahí estaría la respuesta. 36. 9 por 4, 36. Ya. Pero saquemos el área. El área de esto mismo. De este mismo caso. Ya. Ahí es lado por lado. Y si el lado, ¿verdad?, es 9. 9. 9 por 9. 9 por 9. 81. Ya, ahí en las respuestas, en una alternativa sale 81, pero está malo. Si alguien coloca 81 ahí, está malo, porque de partida
llegamos a ese 81 multiplicando lado por lado. Y esa es la fórmula del área, no del perímetro. El perímetro es lado por 4. ¿Ya? ¿Ya? Y más encima aquí sería 81 centímetros cuadrados acá, no centímetros lineales. ¿Ya? Entonces, a partir del lado que me da este ejercicio, ¿verdad? Yo saco tanto el perímetro como el área. Dice, la tapa de un cuaderno mide 25 centímetros de largo y 21 de ancho. Ya, ¿cuál será el perímetro de esta tapa? Entonces, perímetro, ya que nos están pidiendo eso, es 2 veces 2 largo por ancho, ¿verdad? 2 veces largo más el ancho, perdón. Más el ancho. Ya, entonces, perímetro es igual a 2 por 25 más 21 sería 46, ¿no es cierto? 46. ¿Cómo llegó el 46? Porque sumé, pues 25 más 21, 46. Perímetro sería 46 por 2, 92. 92 centímetros. Centímetros. ¿Ya? Cuadrados. No, centímetros nomás. O sea, ese sería el perímetro. Perfecto. Ya, calculemos el área. Aprovechando que ya estamos ya, y con esto terminamos por hoy día y seguimos el jueves, ¿verdad? Ejercitando esto. Ya, el área, ¿verdad? El lado por largo por ancho. Entonces habría que calcular 25 por 21. 525. O sea, respuesta, digamos al tiro. Respuesta esta. Esta sería el área, pero aquí le falta un 2 para estar correcto, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, el área del rectángulo es lado por lado. El perímetro, 2 veces largo más el ancho. Bien, pues, los dejo hasta acá, muchachos. Gracias por la paciencia. Espero que vamos a seguir practicando esto porque esto fundamentalmente es participación, ¿verdad? Y sobre todo práctica. Práctica, sí. Así ustedes se van a ir generando